Hola. Y ahora sí conecté el micrófono. Le había subido esta ayudantía anoche al Classroom, pero en el problema, no sé si alguien la vio, pero en el problema 1 me había olvidado de poner las restricciones. Así que tuve que editarlo y ya se lo subí correctamente por si acaso. ¿Ya? Así que lo único diferente que van a encontrar es ese plano que se ve ahí, el que estoy apuntando, 2x más, o sea, 2x1 más 2 menor o igual a 0, y la naturaleza de esa variable. ¿Ya? Ya, vamos a empezar. Se van conectando de a poco. Ya, chicos, nosotros ya llegamos a otra parte de optimización. Ya pasamos todo lo que se llama programación lineal, que tiene que ver con estos modelos que nosotros estábamos haciendo. Esto de modelar, de definir nosotros las variables, definir nosotros las restricciones, ya que nos dan un problema y tenemos que modelarlo. Sin embargo, ahora ya empezamos a ver otras metodologías de optimización que también sirven para optimizar y modelar y cosas así, pero la diferencia es que a nosotros ahora nos entregan los modelos, ¿ya? Por ejemplo, acá tanto en la pregunta 1 como en la pregunta 2, nosotros tenemos dos problemas de optimización. En el principio tenemos un problema no diferenciable, no un problema lineal, porque si se dan cuenta hay un min y hay un max. ¿Ya? Entonces, claramente eso no es diferenciable. Diferenciable quiere decir que no se puede derivar. Y acá abajo también tenemos otro problema de optimización, ¿ya? Lo cual esto representa una circunferencia, para que se vayan acordando un poco de las gráficas. Y acá tenemos también unas restricciones que vamos a ir viendo cómo se trabajan esas cosas. Ya. Hablé con el profe y la ayudantía de hoy día está abarcada el primer ejercicio para modelos equivalentes, ya que nosotros tenemos que buscar una equivalencia a este modelo que está acá arriba. Y el problema 2 está abarcado para el colorario de Weierstrass, que también lo pueden haber encontrado como teorema de existencia, el cual nos pide que mediante ciertos requisitos que se tienen que cumplir, un problema puede admitir solución óptima sin necesidad de calcularla previamente. Ya podemos decir si admite o si no admite. Y luego abajo también ya resolver el problema gráficamente. Voy a cerrar la ventana porque hay unos perros ladrando. Ya, ahora sí. Entonces vamos a abarcar modelo equivalente en el primero y abajo solución gráfica. Y en ambos vamos a ver también este teorema o colorario de Weierstrass. Así que empecemos. Ya, vamos a escribir acá. Entonces, el problema 1 dice, primero lo vamos a leer, se me olvidó leerlo. Ahí sí. Considere el siguiente problema de optimización no diferenciable. Es un min de x1 menos x2 más un max de x1 cuadrado más x2 al cuadrado menos 9,0. Todo eso sujeto a 2x más 1, o sea, 2x1 más x2 menor o igual a 0, y x1 y x2 mayor o igual que 0. ¿Ya? Y nos piden, determine un modelo de optimización diferenciable que sea equivalente a P, y analice el modelo P si admite solución óptima. Justifique en forma concisa su respuesta. Ya. Entonces vamos a escribir el problema que tenemos acá. Les quería preguntar, el profe obviamente ya vio todo esto de modelos equivalentes, pero ¿habrá visto por casualidad el valor absoluto? Que es como, yo no lo abarco en la ayudantía porque siempre casi se ve en clase. No sé si alguien me puede contestar eso. El modelo equivalentes que vieron, si que alguien sabe. Nadie sabe. Y esto era 2x1
más x2. Ah, ya. Diego dice, creo que sí, pero no lo entendí mucho, lo entendí con Zúñiga. Ya. Lo importante es que lo entiendan. Claro, yo sé que Fernando Zúñiga ve el del valor absoluto sí o sí, que es el más clásico. Ya. Nosotros para modelos equivalentes siempre vamos a tener varios problemas. Primero, uno de los problemas, o sea, el principal problema, la verdad, es que no es diferenciable. Tenemos problemas que no son diferenciables. Por ejemplo, el valor absoluto, ya que eso se puede reescribir con el uso de variables auxiliares y se transforman en estas rectas que podrían haberlo visto. Y por otro lado, el otro que también es muy abarcado es este problema del min-max o del max-min, ¿ya? Estos problemas se ven algo tediosos así, pero se va a ver mucho en modelos estocásticos cuando les toque dar el ramo. Van a encontrarse con muchos problemas de min-max. ¿Y en qué consiste eso? Que, por ejemplo, yo acá tengo este max, ¿ya? Voy a ocupar el máximo que está dentro del mínimo. Nos vamos a fijar solamente en ese. Y a mí, o sea, si se dan cuenta, hay una circunferencia, en este caso, de radio 9, o sea, de radio 3, perdón, coma 0. Entonces, esto es una función que me dice, encuentre el máximo entre la función que tengo a la izquierda, coma el 0. Podría tener, encuentre el máximo entre una función 1 y una función 2, así, dependiendo de los x. Por ejemplo, cuando x vale 0, x1 y x2 valen 0, ¿cuál sería el máximo? Primero tendría 0 más 0 menos 9, 0. En ese caso, obviamente, yo escogería el 0 porque menos 9 sigue siendo menor que 0, ¿ya? Pero ya si x toma el valor, no sé, de 10, obviamente nos vamos a quedar con esto, porque va a ser 100 más 100 menos 9, y eso va a ser mayor a 0. Eso es un poco para que entiendan lo que significa max de algo, coma algo. Simplemente es elegir entre dos valores dependiendo de los valores que vaya tomando x. Lo mínimo con el mínimo. Pero acá la diferencia es que dice, tengo un mínimo, pero de todo esto. Entonces no lo estoy comparando con nada. Quiero minimizar lo que está acá dentro. Ya. Claramente eso no es diferenciable, porque tenemos este problema del min y el max, y lamentablemente nosotros no vamos a alcanzar a programar en AMPL, porque ahí también podríamos programar min-max, pero haciendo una serie de cambios. Entonces vamos a determinar un modelo que sí sea diferenciable. O sea, Len, que me saque este min-max. Dime. tengo una duda que no entendí bien por qué no es diferenciable esta función. Ya, no es diferenciable porque nosotros tenemos un min y un max a la vez. ¿Ya? Para que sea diferenciable simplemente tengo que tener un mínimo o un máximo, no puedo tener ambos. Porque me está pidiendo minimizar algo que tengo que maximizar. Por eso yo tengo que crear un modelo que sea equivalente, que solamente me quede con el min o me quede con el max. ¿Ya? Ya, Ya, entonces, la A, vamos a crear esto. La verdad, para los problemas de min-max, siempre hay un trucazo que es crear una variable auxiliar, ya tal como, por ejemplo, nosotros la creamos en el valor absoluto. Generalmente las variables auxiliares que tomamos pueden denominarse U o B corta, así que yo le voy a llamar U a lo que, entre comillas, quiero deshacerme del problema. Nosotros a priori queremos deshacernos de ese max, queremos solamente dejar el min. Entonces vamos a tomar U igual a todo esto, todo lo que involucra el max. Ya, ahí lo vamos a dejar. Y ahora, eso ya es un poco abstracto, pero yo a la U le dije que va a ser un máximo, ¿ya? Entonces nuestro problema puede quedar así. Eso implica que vamos a crear un problema que va a ser P gorrito, que va a ser el min de x1 menos x2 más u. ¿Ya? Y ahora, esa u obviamente tiene que estar restringida. Y a las funciones que están dentro de nuestro max, las vamos a comparar con el u. Lo voy a escribir y lo voy a explicar.
Ahí estaría. Ay, me equivoqué. Eso es 0 menor o igual que 1. O u mayor o igual a 0. Ya. ¿Qué nosotros hacemos? Primero, como les mencioné, tomamos todo lo que, entre comillas, queremos deshacernos para que este problema sea diferenciable y lo llamamos u, una variable auxiliar. Sin embargo, acá viene un poco la parte abstracta. Yo a ese u le estoy diciendo que sea un máximo, ¿ya? Es decir, le estoy pidiendo que sea prácticamente una cota superior, que encuentre un valor máximo. Por lo tanto, como al u le estoy pidiendo que sea un máximo, lo que está adentro tiene que ser menor o igual a u, ¿ya? Porque u ya es el máximo. Y ese es simplemente el problema P, que sería un modelo equivalente, ¿ya? No es difícil, pero sí puede ser difícil de entender. El desarrollo no es tan complejo, pero sí puede ser un poco abstracto en tratar de entenderlo. Pero siempre es así, siempre vamos a ocupar una variable auxiliar para lo que esté adentro de lo que queremos nosotros hacer diferenciable, y lo vamos a acotar con las funciones respectivamente. Y así quedaría nuestro problemilla. ¿Ya? Esto también, el P, quizá el profe se los pudo haber mencionado, que se llama cuadratura gaussiana, ¿ya? Que tiene que ver como un poco esto con los modelos equivalentes. Pero si quieren, yo en el Classroom les puedo subir otro modelo equivalente que también es un min-max y se van a dar cuenta que es igual, como para que practiquen. Belén, ¿Dime? y si fuera el mínimo adentro, el u quedaría como menor o igual a 0. Claro, quedaría al revés. Ah, ya. Sí. Belén, ¿podía explicar por qué la segunda restricción te queda así? La del 0 menor o igual a u. Sí, o sea, partiste del x cuadrado más menos 9 menor o igual que u. Eso también Sí, tampoco lo lo que pasa es que acá, en el max, yo tengo coma 0. Entonces hice lo mismo que la restricción de arriba, solamente con el segundo valor. Tomé la primera restricción, que se transforma en restricción, que es del max, que es esta circunferencia, que tiene que ser menor o igual a u. Que dijimos que tenía que ser menor o igual a u porque u estábamos diciendo que era un máximo. Y la que sigue al lado es 0. Si acá hubiese estado, por ejemplo, x1, yo pongo x1 menor o igual que u también, igual que la de arriba. No sé si te quedó claro. No sé quién preguntó, Marcelo creo, ¿no? No, Matías, no. no sé quién era. Sí, algo gacho. Vale. Sí. La verdad es que, bueno, les repito, esta es súper abstracto y es un poco complicado de entenderlo. Pero voy a ver si encuentro más ejercicios como para que también los practiquen ustedes. Ya, esa sería la A y ese sería nuestro modelo equivalente. Luego la B, dicen, analice el modelo P si admite solución óptima y justifique en forma concisa. Ya, entonces ahora tenemos que ver si esto admite o no solución óptima. Con P. Y P lo dibujé. Verificar si un modelo admite o no solución óptima, nosotros nos vamos a tomar del corolario de Weierstrass o el teorema de existencia, ¿ya? Entonces le voy a escribir acá. Porque es distinto que te digan determine la solución óptima a verifique si es que tiene o no, ¿ya? Que se tienen que cumplir 4 para que mi problema, F o P o como le llamemos,
cumpla con estas soluciones, ¿ya? Que admita la solución óptima. Entonces les voy a escribir acá las condiciones que se tienen que cumplir. La primera condición es que f, nuestra función f de xy, independiente en cuántas variables esté, sea continua. Sea continua al menos en su dominio. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué funciones son continuas? Un plano, un polinomio, una circunferencia, una parábola, toda esa. Ya. La segunda condición es que el dominio sea distinto de cero. De ahora en adelante, al dominio nosotros lo vamos a identificar con la letra D. Así que cada vez que yo ponga D va a significar dominio. Entonces, dominio D sea distinto de vacío. Luego de eso, la tercera condición es que mi dominio D sea acotado. Y la última condición que se debe cumplir es que mi dominio D sea cerrado. Siempre existe una como confusión entre la diferencia entre acotado y cerrado, porque a priori es como si fuese lo mismo, ¿ya? Pero ahí vamos a ver la diferencia entre ambas. Entonces, vamos a estudiar el problema P, que es el que tenemos arriba, y vamos a ver si cumple con estas condiciones. Entonces vamos a poner para P. Ya. Para P, independiente de que esto sea un problema de min-max, lo que nosotros tenemos que verificar son las funciones que están dentro de ese min o max, ¿ya? En este caso tenemos x1 menos x2, lo que es un plano. Creo que había una pregunta. Entonces, ¿tiene que ser acotado? ¿No acotado? Sí, pues tiene que ser acotado. Dominio debe ser acotado. Respondiendo a la pregunta de Francisco. Belén, ¿Mm? ¿qué dice la segunda condición? Dominio D sea... Distinto de vacío. Ah, ya. Gracias. Me faltaron los puntitos. Ahí sí. Distinto de vacío. O sea que al menos cumpla con un punto. ¿Y el nombre del teorema? ¿El corolario no cambia? ¿O el corolario cambia? No entiendo. No entiendo, Francisco. No, lo que pasa es que Zúñiga dijo que el corolario cambiaba para no acotado. Ah, no, lo que pasa es que si nosotros nos encontramos con un problema que no sea acotado, lo podemos acotar. A eso se refería. Ah, ya. Sí. Ya, vale. Claro. Sí, eso lo vamos, no sé si lo vemos en esta ayudantía, pero quizás en la próxima sí o sí nos vamos a encontrar con una de las condiciones que no se satisfaga, ¿ya? Y eso lo podemos arreglar. Eso es a lo que se refería el profe Fernando. Pero tranquilos porque lo vamos a ver también. Ya. Como les seguía diciendo, nosotros nos fijamos en nuestro problema P, ¿ya? Y independiente que tengamos este problema de no diferenciable, si nos damos cuenta en las condiciones en ningún momento dice que sea diferenciable. Simplemente dice que sea continua y los dominios distintos de cero y acotado y cerrado, ¿ya? Por lo tanto, da lo mismo si tenemos un min-max. Pero tenemos que fijarnos en las funciones que nos presentan. Primero tenemos x1 menos x2, lo cual representa un plano, o si lo quieren ver en el plano cartesiano, es la recta del origen, ¿ya? Y por otro lado tenemos x1 más x2 menos 9, que ya habíamos conversado previamente, que representaba una circunferencia. Por lo tanto, podemos decir que f es continua en su dominio. Y de hecho es continua en todos los reales en r cuadrado, ¿ya? Entonces vamos a decir que f, en este caso de x1, x2, ya que estoy trabajando en esas variables, es continua en todo r cuadrado. ¿Ya? Y ahí tenemos lista la primera condición. Y podemos poner, ya que representa un plano y una circunferencia. O mejor le voy a poner una recta
y una circunferencia. O un plano o una esfera. Ya. Allí estaríamos listos con la condición número 1. Ahora vamos a ver la condición 2. Cuando nosotros nos referimos a dominio y a función, me voy al problema P. Le voy a hacer un poquito de zoom acá. Nosotros vamos a decir que la primera línea es la función. Ya eso yo creo que a todos nos queda claro. F de x, y es la función. Y el dominio es todo lo que yo tengo en restricciones. Esto de acá va a ser nuestro dominio D. ¿Ya? Las restricciones siempre van a ser un dominio. Porque miren, recuerden los problemas que hemos abarcado en modelación, en modelamiento. Nosotros, por ejemplo, no sé, ya, el problema del hospital. Teníamos que minimizar los sueldos, pero debíamos cumplir con ciertas restricciones. Por ejemplo, que los trabajadores no trabajaran más de 5 días ni menos de 2 días. Por lo tanto, si yo tengo un espacio enorme para poder optimizar, las restricciones me van cortando estos espacios. Me van diciendo, del universo enorme me voy a quedar con un cuarto porque tengo que satisfacer todas las restricciones, ¿ya? Así que siempre vamos a hablar del dominio al conjunto de restricciones que se deben satisfacer. Ya. Entonces nos dice dominio D sea distinto de vacío. Si nos fijamos, el dominio está compuesto por una recta o un plano, y aparte se ubica, si lo ubicamos en el plano cartesiano, está en el primer cuadrante, ya que me exigen que x1 y x2 sean mayor o igual que 0. ¿Ya? Por lo tanto, podemos determinar que claramente esto es distinto de vacío. ¿Ya? Y podemos probar con cualquier punto que pertenezca al dominio. Entonces vamos a decir D es distinto de vacío, ya que el punto 0, 0 pertenece al dominio. En este caso, 0, 0 pertenece al dominio, sí. Porque si reemplazamos 0, 0, en primera 2 por 0 más 0, eso es 0. Y como es menor o igual, satisface 0 mayor o igual a 0, igual que 0. Y el 1, 1 también sirve, o el 0, 1, cualquier número que satisfaga, que ustedes encuentren, nos sirve. ¿Me escuchan bien, por casualidad? Sí. Ah, Sí, es que me salía que era lenta. Belén. ¿Mm? Solo para demostrar que un dominio es distinto de vacíos, ¿hace falta reemplazar un punto cualquiera nomás? Sí, un punto cualquiera que satisfaga con las 3 restricciones. ¿Ya? Por ejemplo, acá si yo tomo un par negativo, no sé, el menos 1, menos 5 no me satisface. ¿Ya? Así que tiene que ser un punto cualquiera que satisfaga con las restricciones que yo tenga, con todo el dominio. Ya. O sea, no necesariamente puede ser el 0, 0. Podría ser otro No, yo cualquier tomé punto. ese porque es como inmediato. Claro, podría haber sido el 1,2, el 2,2, el infinito como infinito, ¿ya? Pero un punto cualquiera. Ah, ya. El tercer punto nos dice que D tiene que ser acotado, nuestro dominio acotado. ¿Qué significa acotado? Nosotros nos vamos a encontrar con un tipo de restricciones que son estas, menor o igual. ¿Ya? Podemos encontrarnos con menor o igual o mayor o igual. ¿Ya? Esas restricciones nosotros en optimización las denominamos restricciones del tipo amplias. ¿Ya? Entonces lo voy a anotar y lo vamos a explicar. Vamos a decir que D es acotado ya que contiene restricciones amplias.
¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hablamos de restricciones amplias, siempre son las que son del tipo menor o igual o mayor o igual. Es distinto, por ejemplo, decir que x1 sea mayor que 0, estricto, a decir mayor o igual. Porque si yo digo que sea mayor estricto que 0, yo siempre voy a estar acercándome infinitamente al 0, pero nunca lo voy a tomar. Entonces hay infinitos números que yo nunca voy a poder cerrarlo o nunca voy a poder acotarlo. Sin embargo, al tomar la restricción del tipo menor o igual, yo me aseguro que, por ejemplo, x1 mayor o igual que 0 llegue al valor de 0 y no llegue ni más a la izquierda, o sea, ni más a la derecha, o sea, más a la derecha, que sería superior. ¿Ya? Eso significa con restricciones del tipo amplias. Que más que nada como que yo siempre voy a estar intentando acercarme al número si no pongo el igual. ¿Se entendió lo de estos tipos de restricciones amplias? Por fin No, escriban en el chat si lo entendieron. Ya, la Carla dice que no. Ya, mira. Voy a hacer un dibujo más explicativo. Por ejemplo, yo tengo la restricción x mayor que 0. Vamos a poner x1. Y x1 mayor o igual que 0. ¿Ya? Esa va a ser la diferencia. A esta la vamos a denominar restricción amplia, que es la que yo quiero, ¿ya? Que es la que encontramos en los problemas de optimización. ¿Cuál es la diferencia? Que en la de la izquierda, en esta yo nunca voy a tomar el 0, me voy a acercar infinitamente a mayor que 0, pero nunca voy a poder tomar el valor de 0, ¿ya? Entonces, voy a escribir acá. Nunca toma el valor de 0, sino que se acerca infinitamente. Ya eso, infinitamente. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros podemos pensar, no sé, que tenemos un gráfico y que esto va a estar infinitamente cerca del 0. O sea, podría ser, a ver, algo así. ¿Ya? Por decir algo. Cualquier cosa. Entonces yo nunca voy a tomar el valor del 0. Por lo tanto, no va a ser acotado, porque no lo va a tomar. Sin embargo, en el otro, y como que se produce un total del 0. Entonces, en mayor o igual a 0, yo sí puedo tomar el valor. Si yo no tengo restricciones del tipo amplias, nunca voy a poder cortar un valor. Siempre me voy a estar aproximando infinitamente a este número. Sin embargo, cuando yo tengo mayor o igual a 0, voy a llegar hasta el 0 y no me voy a pasar, ¿ya? Ni tampoco voy a quedar corto. No sé si ahora se habrá entendido la diferencia. Para los chiquillos que dijeron que no. Sí, gracias. Ya, bacán, de nada. Entonces, cuando nosotros veamos que nuestro problema de optimización, que es el que tenemos acá arriba, tenga este tipo de restricciones, mayor o igual o menor o igual, sí cumple con que es acotado, ya que cumple con las restricciones amplias, ¿ya? Y finalmente nos falta que el dominio sea cerrado, que es la última condición. Eso lo voy a dejar ahí como para que les quede para su explicación, pero en sí, en caso de evaluación, ustedes no tienen que explicar lo que yo les expliqué, no tienen que hacer la diferencia ni nada de eso, simplemente tienen que decir si tienen restricciones amplias o si no, pero es para que ustedes entendieran y no lo hagan y sepan más la teoría. Ya. Ahora, la diferencia entre cerrado y acotado es que acotado esté, como yo les digo, que tenga un cierre, que tenga esto mayor o igual a 0, menor o igual a 0. Sin embargo, que sea cerrado quiere decir que no me vaya al infinito por algún lado.
¿ya? Y eso generalmente lo podemos ver dibujando. Entonces, nosotros tenemos que dominio es cerrado. Vamos a ver. Ay, le puse cerrado. Ahí sí. Teníamos la primera restricción, que era 2x1 más x2 menor o igual a 0. La segunda restricción, x1 mayor o igual a 0. Y la tercera restricción, x2 mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces nosotros esto lo podemos graficar. La primera restricción, que es 2x1 más x2, la podemos reescribir como x2 mayor o igual a menos x2, perdón. Ay, me fui. Ahora sí. Ya, la podemos reescribir como x2 menor o igual a menos 2x1. Y análogamente, podemos decir que esto es x2 igual a menos 2x1. Y lo podemos graficar. Lo podemos graficar en el eje x1 y en el eje x2. Hay muchas personas que se confunden un poco con este tema del x2 y el x1. Entonces lo que hacen es al x2 lo llaman y se le hace más simple. Da lo mismo ahora. Ya. Nosotros tenemos x2 menor o igual a menos 2x1. Entonces, esto sería una recta negativa, ¿ya? Que pasa por el origen, y es un poco inclinada. Entonces sería algo como así. Algo así, ¿ya? Entonces nos piden que sea a la izquierda, acá, nos piden que sea a la izquierda de esa recta. Por lo tanto, nosotros vemos el punto 0, 0, ya cumple, estoy acá, pero queremos saber si es por abajo de esta recta o por encima de esta recta, ¿ya? Para ver eso, para ver en qué lugar yo me tengo que situar para que cumpla la restricción, también puedo probar un punto. Por ejemplo, nosotros podemos probar el punto 1,0, que es el punto de acá, 1,0, y ver si satisface. Ya, 1,0 no satisface, porque acá me quedaría 2 menor o igual a 0. Y eso obviamente no satisface, por lo tanto, como el punto que probé en esta región no satisface, me voy a quedar con la región de acá. Por lo tanto, la primera restricción sería acá. Ya. Y por el otro lado nos piden que x1 sea mayor o igual a 0 y que x2 sea mayor o igual a 0. O sea, que esté acá y que esté acá. ¿Ya? Claramente eso en este caso no va a ser acotado. ¿Ya? Porque voy a cortar esto. Digamos que esta recta hipotéticamente estuviera ahí. ¿Ya? Si esa recta estuviese ahí, esto sí sería acotado, porque estaría